La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Me a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Él estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del gran amor que es en el Señor, en Cristo Jesús. Tu amor no tiene fin. Tu amor, tú, la única fuente insaciable, tú, para mi alma
tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo buscarte con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú, sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Tu amor es inagotable, Señor. Te adoramos, mi Jesús. Levante esas manos hacia el Señor y levante una ofrenda de aplausos hacia Él y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. La familia es una institución creada por el Señor, y solamente en las Escrituras podemos encontrar los principios y fundamentos que tanto necesita esta sociedad para reconocer que la familia es ese lugar seguro, ese refugio que el Señor nos ha dado como humanidad para poder ver su amor, su grandeza y poder juntos seguir creciendo hacia Él. Amados hermanos, en esta oportunidad tenemos la bendición de compartir la enseñanza con nuestro querido hermano Manuel Uribe, coordinador del Ministerio de Escuela Dominical. Les pedimos que por favor nos acompañen en la siguiente oración. Amado Padre Eterno, queremos darte gracias, infinitas gracias, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros, que utilizas diferentes medios para que tu palabra sea expuesta, sea predicada, y que nuestra fe siga creciendo, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Sabemos, Señor, que al entender las Escrituras, estamos entendiendo cada vez más tu dulce corazón. Y por eso con humildad nos acercamos en esta noche para recibir tus enseñanzas. Sé tú hablando directamente a nosotros y ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que necesitamos conocer acerca de nuestras responsabilidades como padres y como hijos dentro del hogar. Permítenos también, Señor, no solamente recibir las enseñanzas, sino ejecutarlas, ponerlas por práctica y ser de testimonio a otros para que otros también crean que tú, Señor Jesucristo, eres la única respuesta a todo. Te adoramos, te entregamos a ti este tiempo y bendecimos el Ministerio de Escuela Dominical y a nuestro querido hermano Manuel Uribe en la predicación del día de hoy. Amén. Buenas noches, querida familia. Dios es fiel. De nuevo una bendición enorme de parte de la iglesia de poder compartir la palabra del Señor. Que esta noche el Señor abra nuestro corazón, nos redarguya,
nos motive y nos anime a cada día buscarlo más a Él. En esta serie de mensajes sobre responsabilidad de los padres y de los hijos, esta noche estamos con el segundo mensaje de la responsabilidad de los hijos. Y alguna vez escuché que la vida cristiana es como un televisor de 2 canales. Cuando le decimos sí a Dios, le decimos no al enemigo de Dios, que es el diablo. Y cuando le decimos sí al diablo, le estamos diciendo no a Dios. Aunque queremos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, el Señor dice en su palabra, en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Parece una postura muy radical, pero en Mateo 6:24 el Señor Jesús vuelve y nos repite que no se puede servir a 2 amos. O le servimos a Dios, o le servimos en este caso con Mateo 6:24, o le servimos a las riquezas. Dice ninguno puede servir. Es casi imposible estar queriendo agradar al mundo y agradar a Dios en el mismo momento. En otras palabras, no puedo seguir confiando en mí mismo y a la vez depositar mi confianza absolutamente en Dios. Los corazones divididos producen estancamiento porque no se deciden cuál camino coger. Pero lo curioso es que en algunas áreas de nuestra vida le decimos al Señor sí y en otras áreas de nuestra vida le decimos no, déjeme que eso es tema mío. En estas las manejo yo y en esas las manejas tú. Son como esos convenios implícitos que uno hace en esa rara comunión con Dios, pero el Señor pues me imagino que se burlará de nosotros porque la idea es que en verdad haya una entrega completa al Señor, una consagración completa al Señor, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que nuestra vida está en las manos de Él. ¿De qué depende esto? Vamos a ver 13 escenas, y los primeros es que algunos piensan que seguir a Dios o buscar a Dios es perder la opción de encontrar su felicidad por sus propios medios, por sus propias capacidades. Y por lo tanto no renuncian a sus ideales, a sus objetivos, a sus sueños, a sus planes. Creen que su proyecto es mejor de lo que le puede brindar Dios. Y finalmente dicen, no me acerco a Dios porque seguramente que Él me va a decir que deje tal cosa y yo no estoy dispuesto a dejarla. Pero hay otros que sí buscan a Dios, parece que buscan a Dios, porque creen que Dios sí les puede arreglar la vida y cumplir los sueños, sus objetivos que han diseñado. Y cuando no sucede esto, dan un paso a un lado y se acercan a otros que le ofrecen cumplir sus sueños. Y uno ve muchas personitas que van a la iglesia y claro, están en un tiempo increíble, se conectan, van a la iglesia, alaban al Señor, oran, pertenecen a un punto faro, van a estas cosas. Y yo dice, uy, qué increíble, pero en el fondo su motivación es, Señor, te busco porque quiero que me soluciones mis problemas. Eso sí te doy plazo, Señor, de aquí hasta diciembre, si no, pues ahí voy a tomar otras decisiones. Entonces, esas son actitudes medias raras, ¿no? Y finalmente, hay quienes se acercan al Señor para decirle, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? El hombre de fe es aquel hombre que dice, Señor, solo me acerco a ti, no para pedirte, sino para decirte, Señor, dime qué tengo que hacer, qué quieres que haga conforme a tus propósitos. Este creyente evidentemente ha rendido su vida y seguro que confía completamente en Él.
estos últimos padres que hacen esa entrega completa al Señor, pues podrán enseñar con mayor claridad a sus hijos de qué se trata la vida. Hay gente que dura 40 años, 70 años, 60 años y nunca entendieron de qué se trata la vida, qué propósito tiene la vida, ¿no? Y algunos piensan que mi vida es hay que vivirla, hay que trabajar, gozar antes de que yo me muera, ¿cierto? Y bien dice el Señor, ¿de qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Pero a ellos no les interesa eso, no les interesa es vivir la vida en el momento que ellos tienen y los días que ellos tienen sobre la tierra. Pero en Jeremías 9, vamos a Jeremías 9, 23 y 24, y algo bien hermoso que marca mucho la diferencia cuando nos emite el profeta Jeremías. Y como que es un versículo que nos ubica a todos, ¿no? Como que, a ver, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, interesante, o sea, bien especial. Uno se puede alabar de muchísimas cosas, de que viajé, que conozco esto, que tengo estas influencias, y a veces hablan de un personaje importante, sí, yo lo conozco, yo estuve con él y me tomé un cafecito, y sí, además, ¿no? Y como que es importante conocer a ciertos personajes, ¿no? Pero la idea es que Dios nos dice en su palabra que el entender y conocer a Dios es algo que marca la diferencia, Y al conocer a Dios tal como es, solo nos queda postrarnos, rendirnos y disponernos a obedecer su voluntad para con cada uno de nosotros. Ahora sí entendemos que la gente no sigue a Dios, no conoce y ni hace la voluntad de Dios, porque realmente no ha tenido un encuentro personal con Dios, porque si lo tuviera, quedara perplejo, quedara así como admirado y decir, Señor, o sea, ¿en qué camino andaba yo que no me di cuenta de todas las cosas que he dejado de hacer y ahora veo que tu voluntad es perfecta y agradable? Por eso los padres deben colocar todo su esfuerzo, más bien su disposición, a que sus hijos conozcan de Dios, que lo entiendan, que le crean, que lo disfruten, porque ahí está la esencia de la vida cristiana, de la misma vida. Se nota aquel que anda en la presencia de Dios, como decía Elías, en cuya presencia estoy, así como que wow, o sea, pareciera soberbio, pero no, o sea, experimentar la presencia de Dios en la vida de uno permanentemente lo llena de seguridad, confianza, no porque uno tenga la capacidad, no, al contrario, uno reconoce absoluta debilidad, absoluta ignorancia del caminar cristiano, pero uno sabe que el Señor es el que lo lleva en sus brazos, les tiene su mano, nos levanta, nos anima, nos conforta, nos guía. Aunque conocemos padres de buen testimonio, tienen hijos, como dicen popularmente, ovejas negras. Pero delante de Dios aquellos padres siguen siendo lo correcto, haciendo lo correcto, con la esperanza viva de que en cualquier momento su hijo o su hija vuelve a los caminos de Dios o conoce al Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 1, ahí para que lo busquen en su Biblia, y es de los versículos más conocidos y más repetidos, ¿no? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pregunto, ¿alguna vez ustedes han visto una persona que se exprese diciendo, uy, qué delicia obedecer, es que es exquisito obedecer, es que siento un placer obedecer, es que yo siempre estoy presto a que me den órdenes porque es que me encanta? Raro, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Porque todavía no hemos entendido que el obedecer es creerle a Él, ¿cierto?
Y en algunos casos ese proceso de santificación, ese proceso de purificación, ese proceso de ir conociendo a Dios, cada vez que lo conozco, le obedezco, veo los resultados no por las cosas que me vaya a dar, sino porque veo los resultados en mi corazón, que hay más paz, hay más gozo, más esperanza, más fe, más amor, más templanza. Hay cualidades espirituales que las estoy experimentando y digo, Señor, qué increíble, voy a seguir obedeciéndote a ti. Porque en verdad nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a obedecer a la carne y a nuestros intereses personales. Y uno a veces como decide astutamente a quién obedecer, ¿no? Entonces si le obedezco a esto es porque luego de que le obedezco a este le voy a pedir esto para que me ayude en esto, ¿no? Y entonces uno como que empieza a trazar los caminos de manipulación, ¿no? Pero con el Señor la idea es que uno le obedece, ¿cierto? Y uno empieza a ver que lo que Dios le mandó a hacer a uno, empieza a ver resultados, y ese Dios que es lejano, que está en la Biblia, es real, ¿no? En nuestras vidas. Además porque obedecer es, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La verdad es que la vida cristiana, si la vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, es súper fácil. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, todo lo que tengo que hacer lo hace el Señor por mí. ¿El trabajo quién trabaja? Yo, no, el Señor por mí, ¿cierto? ¿Quién recibe el sueldo? Pues me dan el sueldo a mí. ¿Qué hace el Señor? Bueno, mi hijo, vea, hice en tu vida las cosas para que tú hagas tu trabajo, pero la idea es que también yo pueda reconocer que es Él el que hace la obra en mí. Volvamos a Efesios 6:1. Dice, obedeced en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver 4 puntitos cortitos. ¿Qué quiere decir obedecer en el Señor? Primero, mi obediencia es al Señor primero que todo. ¿Sí? A veces uno obedece, pero en el fondo la motivación es, voy a hacer esto para que tú me des esto. Dice el negocio, hago esto para que tú me des. No, a ver, Señor, yo voy a hacer porque esos son tus propósitos, independiente de los resultados, independiente de las cosas que yo reciba, Señor, voy a hacer tu voluntad porque tu palabra dice que es lo mejor que yo puedo hacer la voluntad de Dios. Segundo punto, dejando que el Señor haga en mí para que los frutos sean de Él. Las consecuencias, los resultados de la obediencia son de Él y me los permite disfrutar, me los va mostrando y eso va generando cada vez una confianza más profunda en el Señor. Luego también, mientras obedezco, como tercer punto, mientras obedezco sigo viendo al Señor en la vida de mis padres, como hijo. El niño y la niña que obedece, ¿cierto? Y bueno, Señor, mis padres me mandan a hacer estas cosas. Señor, a mí me han enseñado en la escuela dominical que mi obediencia, mi vida es para ti, para tu gloria. Señor, lo voy a hacer para ti y en algo tú tendrás beneficio en mi vida. Señor, que en verdad yo aprenda desde pequeño a confiar en ti a través de lo que dicen mis padres. En alguna ocasión en la escuela dominical decíamos, ¿qué es la obediencia? Entonces los niños decían, obedecer es creer que lo que me manda a hacer Dios a través de mis padres es lo mejor para mi vida. Siempre y cuando, obviamente, las instrucciones que den los padres, ¿cierto?, esté conforme a la palabra de Dios. Y quiero hacer una aclaración esta noche sobre la obediencia que le agrada a Dios, ya que esta obediencia está muy relacionada con el corazón. Porque le podemos servir un cafecito a los papás, pero por dentro de nuestro corazón podemos estar matándolos a pellizcos. O sea, podemos hacer cosas muy buenas por afuera, pero nuestro corazón está con mala actitud. ¿Qué hace Dios? ¿Velo de afuera o velo de adentro? Dice el Señor que lo que Dios mira es el corazón. Y muchas veces obedecemos, hacemos esto, hacemos lo otro y estamos llenos de obediencia, pero con mala motivación, con mala actitud. Yo le digo, Señor, pero si yo hago esto, y el Señor me dice, no, mi hijo, no es así.
La idea es que quiero que tu actitud y tu motivación sea correcta y sea de acuerdo a mi palabra, sea de acuerdo al sentir del Espíritu Santo en tu vida. La obediencia tiene dos partes. Póngale cuidado. La una, la actitud, y la otra, la acción. Con la actitud yo me someto a Dios, me someto a la autoridad que representa a Dios, y ese sometimiento es de respeto. Aunque el jefe sea torcido, aunque el jefe sea mala gente, mal hablado, inconverso, no cree en Dios, ateo, pero Dios me manda a someterme a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Y eso va referido a mi actitud. Por lo tanto, obviamente que los hijos a los padres, ¿cierto?, deben tener una actitud de sometimiento absoluta, permanente, de respeto. Pero viene la acción, que son seguir instrucciones, ¿cierto?, obedecer. Pero ojo, esa obediencia es relativa, ¿no? Yo obedezco, ¿cierto?, siempre y cuando lo que me manden a hacer esté de acuerdo a los principios de Dios. Muchos niños son presionados a mentir por sus padres, ¿no? La historia de aquel niño que están timbrando, ¿cierto?, y sale el niño a la puerta y el señor que está buscando al papá le dice: ¿está su papá? Sí, un momentico. Regresa: papi, te necesitan. Y el papá le dice: dígale que no estoy. Y el niño sale a la puerta y le dice: mi papá dice que no está. Entonces, en esa ingenuidad muchas veces están los niños, pero de verdad que hay muchos niños presionados en diferentes circunstancias a hacer lo que ellos saben que está mal, pero por miedo terminan haciendo lo que no es correcto. Otros dicen: papi, yo te respeto, en esas mismas circunstancias, ¿no? Yo te respeto, te quiero mucho, pero lo que tú me pides no lo voy a hacer, papito. ¿Por qué? Porque va en contra de mi papá Dios. Yo te amo tanto, te respeto, te quiero, pero de verdad, papi, lo que tú me mandas a hacer no está conforme a la palabra de Dios. Es decir, ahí hay una obediencia relativa. La actitud de respeto se mantiene, pero la acción es ¿qué? Relativa. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? Hay gente que ha sido despedida de su trabajo, ¿cierto?, porque no ha firmado un documento en la cual no tiene ninguna base legal, ninguna base jurídica, y es casi como falsear una cantidad de decisiones dentro de la empresa, y dice: qué pena, yo soy una persona de fe, creo en la palabra de Dios y creo que eso no es de bendición ni para ustedes ni para mí, así que no lo voy a hacer. Al otro día le llega el memo donde dice: señor, usted queda, ¿no?, fuera de la empresa. Bueno, gloria a Dios, amén. Dios creo que abrirá otras puertas para que en verdad esto de verdad glorifique al Señor, en donde se sostengan en hacer las cosas con lealtad al Señor. Muchos niños y niñas terminan siendo manipulados por sus padres cuando entre ellos existen peleas y diferencias extremas. Lo malo de todo esto de las peleas de las familias es que los padres empiezan a manipular a los hijos y a querer que los hijos lo respalden contra su padre o lo respalden contra su madre, ¿cierto? Y a veces se exageran algunas cosas que en el fondo son mentira, y los niños terminan ahí viendo y tratando de entender quién tiene la verdad, y en verdad en esas peleas los papás convierten a sus hijos en jueces de esa circunstancia. Pero de verdad que los niños, frente a estas situaciones, nadie les enseña a honrar a sus padres cuando estos ven que ellos son de mal testimonio. Los niños son ultrajados injustamente cuando los ignoran, dicen palabras hirientes, pero de las cosas que yo he visto y que pasamos en nuestra vida no hay nada más desagradable que el papá hable mal de su mamá delante de ellos, o viceversa, que la mamá hable mal de su papá delante de los hijos. O sea, es una situación tan
tan triste para los niños, ¿sí? Porque los padres son los que representan y dan la imagen de Dios en la familia. Y en estas discusiones, ¿cierto? Cada uno culpándose o compitiendo o tratando de ganarle con sus razonamientos el uno al otro, y el niño escuchando eso, pues de verdad lo que hace es que el niño se vuelva cada vez más inseguro porque deja de confiar en sus padres. Veamos en la Biblia la actitud de dos hijos que honraron a su padre, aunque humanamente, entre comillas, no era merecedor. Vamos a Génesis 9, ahí rápidamente, Génesis 9, versículo del 18 al 21. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres hijos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ojo con esto. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de quién? De Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Miren el cuadro, ¿no? Can, con mala actitud, divulgó el pecado de su padre a sus hermanos, y casi como que les dijo: miren a nuestro padre sumergido en su trabajo, en lo que ha terminado. Así como que con tragos, desnudo, no sé qué pasó, pero la cosa no estaba bien. Pero vean ustedes, y entonces dice, entonces Sem, verso 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron ¿qué? La desnudez de su padre. ¿Cómo entraron los dos hermanos? Entraron de espaldas. Eso quiere decir que eran conscientes de la situación de su papá, sí, pero su rol no era de jueces. Prefirieron seguir viendo al Señor, o sea, la autoridad que Dios ha puesto en su papá, y no la falta de su padre. Entraron con una actitud de sometimiento, ¿cierto? Sabían que la autoridad estaba mal. Y como algunas veces vemos, ¿no? Y lo vemos constantemente en nuestra cotidianidad, ¿no? Autoridades que cometen graves errores, ¿cierto? Enormes errores, que ni por más que cerremos los ojos vamos a dejar de ver las cosas que se están haciendo, pero lo que Dios quiere del Hijo de Dios es que uno ande sometido en actitud. ¿Qué es sometido en actitud? Inmediatamente cuando estoy sometido a la autoridad en actitud, inmediatamente empiezo a clamar por aquella persona. Inmediatamente empiezo a rogar por aquella persona. Inmediatamente empiezo a orar por aquella persona. Señor, guarda mi corazón. Déjame verte a ti aún en medio de esa situación. No me pongas de juez. No quiero ser juez. Señor, quiero que en verdad tomes esta vida y hagas resplandecer tu rostro sobre él. A los niños nadie les enseña de este tema de la honra, del sometimiento. Más bien en su corazón anidan resentimiento, enojo, odio, frustración, desprecio, frustración sobre todo. Cuando un niño pequeño ve esos errores y como a veces no entiende, no los racionaliza, a veces como que los interpreta, ¿no? Sí, el papá que se va de la casa y entonces el hijo empieza a mirar a la mamá y dice: algo tuvo que hacer mi mamá para que mi papá se haya ido. Alguna mentirita, algo tuvo que hacer mi mamá. Pero no fue así. Pero a veces el niño, ¿no? Si a veces no le contamos la verdad, viene el diablo y les cuenta una verdad totalmente llena de mentiras. Y entonces cuando estos niños crecen y llegan a la adolescencia,
sus referentes, sus padres, que eran los ídolos de pequeños, ¿no? Porque cuando el papá le decía, mi hijo, ¿eso es color blanco?, el hijo creía que era blanco. No le decía, es amarillo, no, es blanco, es como que mi papá sabe todo. Pero cuando los niños crecen, llegan a la adolescencia, se dan cuenta que su papá no sabe nada. Que su papá tiene un montón de errores. Y entonces cuando se da cuenta de eso, se desmoronan los ídolos de los padres y ahora empiezan a desconfiar de ellos, ¿cierto? Y entonces ya la obediencia no es al instante, la obediencia es a media, la obediencia es después de 2 días, la obediencia, pues no, ya no hay obediencia, ¿cierto? Y entonces ahí hay un tema que hay que pensar con ellos. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Y en Efesios 6, versículo 2, digamos así que es un versículo que los padres se aprenden de memoria, ¿no? Con ese versículo tienen al hijo y a los hijos todos como así, wow, así como que mi papá me dice que la Biblia dice, que dice, honra a tu padre y a tu madre, sí, a ver, ¿cierto? Que es el primer mandamiento con promesa. Y lo chévere de este mandamiento dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces el papá le repite esto, honra padre y madre, honra padre y madre, honra, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya. Y a veces uno dice, bueno, sí, está bien, eso dice el Señor y ese es el primer mandamiento con promesa, pero hay que aclarar una cosa. No dice honra a tu padre y a tu madre que es bueno, que es espiritual, que es chévere, que te ha apoyado en todo. No. Dice honra a tu padre y a tu madre. Y a veces el padre es todo lo contrario, ¿no? No te ha apoyado, nunca te ha enseñado la palabra de Dios, las veces que ha necesitado que esté a tu lado tu madre no ha estado, ¿sí? Y pues la honra viene de un corazón sometido a Dios y de reconocer que Dios es bueno, misericordioso y que tiene el control de todo y que Él escogió a quienes son tus padres independientemente de cómo han sido o cómo fueron contigo. Eso es la honra. Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, a pesar de esto, a pesar de lo otro, Señor, gracias porque tú los escogió y tú tienes un propósito y a través de esas situaciones seguramente que yo me acerqué a ti, llegué a tus pies, Señor, a través de muchas circunstancias y ahora lo maravilloso es que ahora te conozco, te entiendo, ¿cierto? Creo en ti, disfruto de tu presencia a partir de estas situaciones que en verdad viví con mis padres. Hijos, es nuestra responsabilidad dar el lugar que le corresponda a nuestros padres, respetarlos hasta el último día de nuestras vidas. No es hasta que yo estoy en la casa y me voy y como la Biblia dice que deja padre y madre para que te unas a tu mujer, a tu esposo y seas una sola carne, hasta luego, chao, nos vemos. No. La honra es para toda la vida, hasta el último día de su papá o de su mamá. Es nuestra responsabilidad amarlos y expresarles nuestro cariño y afecto con nuestras propias vidas. Abrace a su papá. Exprésele su cariño. Dígale las virtudes que más marcaron su vida. Y usted me puede decir, pero es que mi papá no tiene ninguna virtud, es que mi mamá no tiene ninguna virtud. Bueno, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú no te equivocas. Tú me diste un papá torcido, una mamá torcida, Señor, pero tú en tu soberanía, Señor, dice tu palabra, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque fueron mal testimonio, aunque no fueran de bendición para mi vida, tu palabra dice, con todo Jehová te recogerá. Eso dice el Señor. Es nuestra responsabilidad como hijos darles el tiempo para escucharlos, para estar con ellos.
Si usted puede decir, no, pues es que mi papá ya es del siglo pasado, ya solo habla de la música de los 80 y solo habla de los Rolling Stones y solo habla ¿cómo es? De algunas orquestas que ya ni existen, eso es medio aburrido. No. Hijo, dele tiempo a su papá, a su mamá. Pregúntele cómo fue su adolescencia, qué canciones, cuéntele, que le cuente las anécdotas, que a través de ese tiempo de conversación usted pueda honrar a su padre y a su madre. Como alguien decía en una ocasión, honra a tu padre y a tu madre no por la promesa, sino porque lo amas con el amor de Dios. Aunque no hayan sido los padres ejemplares que hubieras querido tener, pues ámalos. Es bien difícil honrar al padre o a la madre si estoy resentido o enojado con él. Es bien difícil invitarlo a un cafecito para estar con él si tengo mis prejuicios y si estoy con mala actitud para con él. A bien, pídale primero perdón a Dios. Pero usted puede decir, no, es que mi papá ha sido esto y lo otro y esperé de esto y no me dio. Y el Señor le dice, bueno, si tu papá no te ha dado lo que tú esperabas recibir, no importa, yo te di a mi hijo en la cruz por ti, para que tuvieras perdón y vida eterna. Tengo bastantes promesas para ti, no te quejes. Más bien, acércate, ponte a cuentas conmigo y ve y pídele perdón a tu papá y a tu mamá. Honrar en esas circunstancias es muy difícil. En Mateo 5:44 el Señor nos puso la vara altísima, pero altísima. Dice, pero yo os digo. ¿Quién dijo? El Señor, el Hijo de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Esto es dificilísimo. Y orad por los que os ultrajan y os persigue. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? O sea, si usted decía que su papá era terrible, alma negra, sí, pero el Señor dice, ámalo, perdónelo, bendígalo, ora por él, ora por ella. Pero Manuel, yo ni siquiera conozco a mis papás, no sé quién son. Bueno, Señor, gracias, tú eres mi Padre, ¿cierto? Y es suficiente. Tú en mi corazón y tú tienes un propósito para con mi vida y aquí estoy al lado tuyo. En otras palabras, aunque humanamente no merezcan honra a los padres, el Señor nos pide que lo busquemos a Él, porque Él mismo nos enseñará y Él mismo pondrá el amor para con aquellos que humanamente no merecen, pero que el Espíritu Santo nos moverá a misericordia y nos moverá con el amor de Él hacia ellos. Pregunto, ¿quién les enseña esto a los niños? Como David, perseguido por Saúl, queriendo matarlo. Y David con una humildad, con un corazón, viendo al Señor siempre, viendo a su Dios, le decía a Saúl, Padre mío, pero ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres matar? O sea, cualquiera lo deja como, ¿no? Clic, lo deja así como mal, ¿no? Así que vamos a ir terminando en Lucas capítulo 15. Desde las parábolas que más nos ha enseñado el Señor y que en muchas iglesias se ha predicado y que en verdad ha sido usada por el Señor para traer a los hijos que se van lejos y que deciden hacer su voluntad y manejar su vida a su manera. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren a qué punto llegó ya, a qué situación llegó el hijo menor. Pero aquí viene lo más hermoso, el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Parece que el hambre lo llevó a reconocer que estaba en una situación paupérrima. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí ya se corrige. Contra el cielo. He pecado contra el cielo. Reconoce que tuvo mala actitud para con Dios y por ende mala actitud para con su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y ojo lo que les voy a decir con esta parte. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A mí me impacta, como decíamos la semana pasada, el padre que se quedó con su mirada viendo el horizonte, lleno de esperanza de que algún día su hijo iba a regresar. Y cuando lo ve de lejos, dice que fue movido a misericordia. El Señor puso el amor, el Señor puso su misericordia, el Señor puso de su gracia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Estaba emocionado el papá. Aquel hijo pareciera humanamente que no se merecía, pero lo recibe y el papá no le pide cuentas, ni le reclama, ni le hace una encuesta para ver qué fue lo que pasó. El papá dijo: ha revivido, se había perdido y es hallado. Querida familia, tanto el padre como el hijo tienen responsabilidades delante de Dios. Solo esperamos que todas las iglesias cristianas regadas por toda la faz de la tierra preparen y adviertan a sus hijos de los postreros tiempos, que los preparen, que los animen, que los edifiquen en la palabra, porque habrán presiones muy fuertes para con ellos, pero sobre todo que ellos mientras están en sus casas aprendan qué es la obediencia, qué es la honra, qué es el sometimiento, qué deben obedecer y qué no deben obedecer, con qué actitud. Como veíamos la semana pasada de la epístola del apóstol Pablo para con Timoteo. Pablo, con un corazón paternal, se dirigió a él para advertirle todo lo que iba a suceder. Así que, familia, esperemos de que nuestros niños, la generación que va a seguir, se fortalezcan en el Señor y no se salgan del camino. Que cuando ellos lleguen a la adolescencia, a la universidad, sean aquellos los que con su propia vida y con su boca, ¿cierto?, proclamen el Evangelio. Como decía semana antepasada
nuestro hermano Juan Yanga, de la bendición de evangelizar, de comunicar las buenas nuevas a los demás. Familia, la escuela dominical, vuelvo y repito, no es para entretener a los niños. Es Dios haciendo la obra en ellos, colocando desde corta edad la semilla que va a sostener sus vidas en los momentos más difíciles de su vida. Vamos a orar, familia. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra está llena de vida y de verdad, Padre. Y eres tú el que nos confortas con ella. Eres tú el Padre que siempre está con los brazos abiertos para que acudamos a ti y conozcamos de ti y entendamos tus propósitos, Padre. Señor, rogamos por todos los hijos e hijas, aquellos que han visto que sus padres los han maltratado, los han rechazado, los han olvidado. Y en ellos ha levantado un corazón dolido, resentido, herido, donde muchos de ellos ahora viven en la violencia, delinquiendo, porque de cada delincuente hay un corazón herido y maltratado, que nunca tuvo la oportunidad de recibir el afecto, ese amor puro, ese amor que nos da esa seguridad, esa confianza en el Señor. Padre, oramos por todos los padres de tu casa, Dios es fiel, por todos los niños y niñas de tu casa, Dios es fiel, por los profesores, por las maestras. Te damos gracias por la pastoral, por el pastor Guitar Silva, su familia, el pastor Freddy Jiménez, su familia, por nuestra querida Natita y su familia. Señor, nos ponemos en tu altar, Padre, para recibir tu bendición. Hoy reconocemos más que nunca que te necesitamos, Señor. Papá, gracias por tu palabra. Te hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.